Yo cuando recién me convertí, pensaba en la sangre, muchas veces me veía todo manchado de sangre. Era porque no lo comprendía, porque no la entendía. ¿Qué es la sangre? Y la semana cantaba un corito que dice, hay poder, sin igual poder, en la sangre de Jesús. Hay poder, sin igual poder, en la sangre de Jesús. ¡Aleluya! Hay un poder que nada ni nadie tiene en todo el universo. Cuando entendamos que toda la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, sin igual sangre. Quiero comenzar con un testimonio. Cuando tenía aproximadamente unos 10, 11 años, vivía con mi amada madre. Ya no vivía con nosotros mi papá. Y salió un mandado y me dice, no quiero que te vayas a salir de la casa. ¿Y qué crees que pasó ahora? Me salí. Cuando salí, salí a la banqueta, volteé para los lados y en la calle no había nadie. Era pleno agosto, a las 3 de la tarde, un calorón. Me cruzo la acera de enfrente y me voy a la casa de unos amigos en una esquina. Eran 3 hermanos, Pedro, Ernesto y Miguel. Me acuerdo también de sus nombres. Y Pedro era el más grande de ellos, era con el que más me la llevaba, yo era mi compa. Y le grité, Pedro. Y sale y me dice, ven, vamos a jugar. Y me acuerdo que tenía un montón, un bolsón de esos soldaditos verdes. Y hacíamos con lobo, hacíamos las trincheras y ya me estaba viendo yo adentro de su casa, ¿no? Pero me dice, pero hay un problema, me dice, no está mi mamá. Y tenía un cerco como de 2 metros, ¿no? Me acuerdo también de ese cerco, cómo se me va a olvidar ahorita, van a saber por qué. Era un cerco como de 2 metros, donde los picos eran rombos, eran unos rombos filosos. Y en medio de cada ciertas rejas había como una rueda de carreta. No sé si a alguien le tocó en los 90, 80 de esos cercos. Y cuando me dijo, pues bríncate, me dijo. Pues ya fui a inspeccionar el área, ya vi donde había una sombrita. Y me empecé a trepar. Y lo veía así, ya que estaba más o menos arriba, y lo veía, se estaba riendo emocionado porque iba a cruzar a jugar con él. Y cuando yo extiendo mi brazo para poder anclarme y pasar para el otro lado, ya estaba del otro lado, se me resbaló. En un instante, cuando volteé aquí en mi brazo, veía por dentro de mi piel el rombo de la punta de la red. Empezó a gritar, Pedro, auxilio, auxilio. Y cuando estaba haciendo la reflexión del sermón, entiendo ahora, amados hermanos, que fue y es un milagro. No lo había visto así hasta ahora. No había teléfono, no había mensajes de texto, no había Viber, no había nada. Estando colgado ahí, llegó mi madre. Y me acuerdo que era tanto la impresión cuando me vio que ya menos se desmaya. Y empezó a gritar y no salía nadie, y tocaban las puertas de los vecinos y nada, hasta que salieron unos vecinos ahí y me llevaron. Me pudieron sacar el pico tengo una cicatriz aquí en forma de L, yo creo que más o menos de una cuarta. Cuando me suben al carro, no era el carro de nosotros. Y recuerdo claramente que mi mamá le decía, pásatelo, acelérale al carro. Y se le está yendo la vida, decía, está perdiendo mucha sangre. Y volví a decir otra vez lo mismo, se le está yendo la vida, está perdiendo mucha sangre. Una y otra vez repetía lo mismo, se le está yendo la vida, está perdiendo mucha sangre. Recuerdo que me decía, claramente lo recuerdo, que me volteaba mis cachetitos, que no estaban tan gorditos, y me decía, no te duermas, Fabiancito, no
llorando. Amados hermanos, colapsé, hubo un shock, yo creo que por la pérdida de sangre. Cuando desperté, ya estaba operado. Amados hermanos, creo que fue un milagro que llegara con vida al hospital y creo que también fue un milagro que saliera con vida por la cantidad de sangre que había perdido. ¿A qué voy con esto, amados hermanos? En la sangre está la vida. En la sangre está la vida. Es bien importante que lo entiendan desde ahorita para poder comprender toda la serie. ¿En dónde está la vida? En la sangre. Levítico 17. ¿Cuántos traen su Biblia? Eso, mira, cada vez levantan más la mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Preciosa. Gusto verla, ya la extrañábamos. Levítico 17:11, en la Dios habla hoy, dice, porque todo ser vive por la sangre que está en él. Y yo se la he dado a ustedes en el altar para que por medio de ella puedan ustedes pagar el rescate por su vida. Pues es la sangre la que paga el rescate por la vida. Y decimos, amén. Así sea, Señor. Palabra del Señor en esta hora. Si la vida está en la sangre y para rescatar mi vida se tiene que derramar sangre, entonces es una vida por otra vida. Vida por vida. Blood in, blood out. No, pues, yo no me voy de aquí hasta hablar con el mero mero. Y sabemos quién es el mero mero, ¿no? Cristo Jesús. La sangre de los seres humanos, hermosos, es un fluido muy complejo y cumple con estas funciones vitales. Yo no sabía, quiero que escuchen qué es lo que hace la sangre en nuestro cuerpo. Transporta oxígeno y nutrientes, eso hace que produzca en nosotros energía. Elimina todo lo malo, los desechos de nuestro cuerpo. La sangre también nos ayuda contra las infecciones y a combatir, identificar y destruir agentes patógenos. Okay. No estoy muy familiarizado con este lenguaje, pero agentes, virus. Envía anticuerpos para combatir las infecciones. Fíjense todo lo que hace la sangre. Ayuda a mantener el cuerpo a la temperatura correcta. O sea que cuando alguien se está desangrando, yo creo que se empieza a poner heladito, ¿no? La sangre representa aproximadamente el 8% del peso total de nuestro cuerpo. Es muy poquito el 8%. Pero qué tremendo ese 8% hace que el otro 92% funcione correctamente. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. En la sangre está la vida. La sangre, amados hermanos, derramada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, nos indica que Él dio ¿qué? Él dio la vida. Su vida por tu vida y por mi vida. Mantiene también el equilibrio del agua en nuestro organismo. La vida depende de la sangre. Se conserva con la sangre y se nutre de ella. Cuando la sangre sale de nuestro cuerpo, hermosos, la vida también se va. Cuando la sangre sale de nuestro cuerpo, la vida también se va. Me encantan las preguntas porque muchas veces se quedan volteando para los lados, ¿no? Pero ahí les va la primera. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó usted o que escuchaste tú en confianza un mensaje de la sangre de Cristo? ¿Recuerdas? O quizá nunca. ¿Cuándo fue la última vez? Quizás lo has mencionado, lo has escuchado, pero a lo mejor y no lo has entendido correctamente, mi amado hermano Julio. Porque aunque es complejo, el Espíritu Santo nos hace entender definitivamente. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Es un tema de suma importancia, amados hermanos. Sin este tema, hoy no estaríamos aquí. Sin la sangre de Cristo, hoy no estaríamos aquí. Es la esencia misma del Evangelio. La sangre de
Cristo es la esencia misma de lo que creemos hoy, ya que afecta nuestra forma de vivir y cómo vamos a morir y qué esperanza vamos a tener después de la muerte. Es por eso que debemos considerar con seriedad este asunto. ¿Qué asunto? El de la sangre preciosa del Cordero de Dios. Investigando, me di cuenta que hoy en día casi no se habla y menos se predica de esto. Casi no se habla de la sangre de Jesús. Hay denominaciones, fíjense hermanos, hasta dónde han caído, ¿no? Por querer agradar a la audiencia, por querer agradar a los hermanos. Hay denominaciones que han quitado, eliminado de sus seminarios esto. Lo evaden porque creen y dicen que la sangre es ofensiva. Que la sangre ofende a la gente. El Señor no nos ha llamado a predicar lo que le gusta o no le gusta a la gente. El Señor nos ha llamado a predicar su palabra y nosotros somos una iglesia pentecostal del Evangelio completo. Creemos en los milagros, me han hecho preguntas en la semana, creemos en el mover del Santo Espíritu de Dios, creemos en un avivamiento y que está sucediendo porque yo creo que esta alabanza, aunque no los veía y siempre los veo desde atrás, pude sentir la presencia del Espíritu Santo como amigo. No digo que no esté, pero siempre hay una resistencia y es difícil alabar en libertad porque hay muchas distracciones. En toda la semana no te acordaste, cuñada, de los frijoles si los dejaste prendidos o no, y a la mejor estás sin o de los tamales que están prendidos. Entonces, sabemos que es una lucha. Sabemos que es una lucha que el Señor peleó a nuestro favor para que hoy estemos aquí. Me encanta decir eso. ¿Por qué la sangre de Cristo es tan importante, amados hermanos? ¿Por qué hay tanta sangre en la Biblia? ¿Por qué? Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de sangre. Solo en el libro de Levítico, ¿cuántas veces creen que se pronuncia la palabra sangre? Muchas. 85 veces, amor. ¿Sería importante? Muy importante. La primera vez que vemos derramar sangre en la Biblia es cuando Adán y Eva, después de haber pecado, Dios sacrificó un animal para poder vestirnos. Quiero que vayamos, por favor, a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 21. Vamos, del 1 al 21 vamos a compartir algunos versículos nada más. Amén. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 21. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Si lo comeréis, ni lo tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos, ¿qué? Y seréis como Dios. Blasfemia en el nombre de Cristo Jesús la reprendemos. Sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Aquí, cuando vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos, ¿qué estaba haciendo ella del enemigo? ¿Qué estaba haciendo el enemigo en ella? ¿La estaba qué? La estaba seduciendo, amados hermanos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomóse su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué obediente, ¿no, Adán? ¿No? Versículo 7. Entonces fueron y se hicieron delantales. Versículo 7, perdón. Entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuántos se han cosido no en el sartén ni en la estufa hojas de higuera para cubrirse sus partes? Yo creo que nadie, ¿no?, de los que estamos aquí. Pero literalmente, amados hermanos, lo hemos hecho muchas veces, porque queremos cubrir nuestros pecados con nuestras obras de inmundicia. Esos trapitos que ellos hicieron para cubrir sus partes íntimas, muchas veces nosotros lo hacemos para cubrir nuestro pecado ante la sociedad y estamos más preocupados de cubrirlo entre los hermanos que ir a la intimidad y ponernos a cuentas con Dios, mi amado hermano Bernardo. Qué tremendo número, hermanos. Yo dije, wow, Señor, sí es cierto. ¿Cuántas veces no me he cosido yo trapo de inmundicia? En zigzag o como sea, pero así es. Esas hojas de higuera que ellos se pusieron ahí era para cubrir su vergüenza. Vergüenza que no tenían antes de qué? De pecar y de desobedecer. Me encanta eso, amados hermanos. Y cuando estaba reflexionando sobre eso, hace unos días me dijo una amada hermana nuestra, me dice, empezamos a platicar, estábamos 3 familias ahí y me dice, sabe, pastor, que desde que ustedes se acercaron a nuestra casa, nosotros siempre fuimos bien transparentes con ustedes. Siempre. Ustedes sabían los problemas que nosotros teníamos, sabíamos que ustedes supieron que uno de nuestros hijos estaba batallando con una adicción, que tenía un problema. Y gracias a esa apertura de su corazón, yo creo que el Señor obró, no por nosotros, sino porque en la Biblia está escrito que en Proverbios 28:13 dice, al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Lo primero que tenemos que hacer para que el Señor obre en nosotros es reconocer que tenemos un problema. Pero somos tan orgullosos que muchas veces nos preguntan, ¿cómo estás? La mayoría de las veces es bien y podemos andar fatales, señora Margarita, podemos sentirnos muy mal. Y no tenemos la humildad para decir, ¿sabes qué, hermano? Ora por mí. Me siento mal. Estoy batallando con mi hijo porque lo encontré viendo pornografía. Estoy batallando con mi hijo porque se está cortando las venas y sus brazos, porque se está comunicando con un amigo del otro lado del mundo, un japonés, un chino, que ve anime y lo está influenciando de esa manera. La TLA dice en este mismo pasaje de Proverbios 28:13, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. La Nueva Traducción Viviente dice, los que cubren sus pecados no prosperan, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia ¿de qué? ¿De quién? Okay. Creo que cuando nosotros queremos encubrir nuestros pecados, cosemos esas hojas de higuera. Pero cuando vamos a la intimidad con el Señor y nos desplayamos, nos presentamos como lo que somos, nada, Señor, no podemos. Yo no puedo. Tú sabes que estoy batallando con ellos. Con lo que sea ira, enojo, lujuria, lascivia, avaricia, codicia, celo, envidia, todo por lo que batallamos. Los que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Y eso nos hace depender de Él. El versículo 8, continuamos. Y oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de ¿quién? ¿Cuántos me están acompañando? ¿Cuántos están leyendo junto conmigo? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Esto entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y ahí pues hay una serie que él le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente, y con tal de que se echaron la nadie se hizo responsable. La bolinga. Imagínense, hermoso, ¿qué hubiera pasado si Adán se hubiera hecho responsable y hubiera levantado la mano? Señor, es mi responsabilidad, no estuve al cuidado de mi esposa,
y no le echo la culpa a ella, ¿qué creen que hubiera pasado si hubiera sido un arrepentimiento genuino? Hubiera perdonado. Los hubiera perdonado. ¿Y dónde estuviéramos ahorita? No hubiera pecado. No hubiera pecado. Porque el pecado entró por su desobediencia. Creo que así como hubo el primer sacrificio cuando Dios nos cubrió, pudiera haber habido la primer redención en el nombre de Cristo Jesús, a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí estaba Él. Cuando se menciona a Dios, recuerden que siempre están los tres. Siempre. Es una sola sustancia y tres personas diferentes. Eso es bien importante en la teología cristiana. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Continuamos. Nos vamos a ir hasta el 21. Y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los que. Y los vistió. Cuando Adán y Eva desobedecieron, pecaron contra Dios. Y Dios tuvo que hacer ¿qué? Sacrificar un animal ¿para qué? Para cubrirlos con su piel. Él les hizo esas vestiduras. La sangre, amados hermanos, tuvo que ser derramada para que ellos pudieran ser cubiertos y sacar esas pieles. Hubo un derramamiento de sangre para cubrir los pecados ¿de quién? De Adán y Eva. Amados hermanos, me encanta eso. Desde Génesis a Apocalipsis vemos, podemos decir, ese río de sangre bendita, santa, que nos ha alcanzado. Esto alumbra y apunta a lo que sería y haría nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya. El pecado es un asunto muy serio, hermosos. Tan serio que le costó la vida al Hijo de Dios, al Cordero inmolado, al Hijo unigénito. El perdón no es barato, hermanos. Es vida por. El perdón es vida por vida. ¿La vida de quién? Por la de nosotros. De Jesús. De Cristo Jesús. Amados hermanos, el pecado nos engaña. Y tú me puedes decir no, porque yo ya sé cuál es el pecado y las consecuencias del pecado. Si no nos engañara, no siguiéramos pecando. Seguimos siendo engañados. ¿Y quién es el padre de la mentira, del engaño? Satanás, el enemigo que está derrotado. Amados hermanos, el que diga que el pecado no es placentero, miente. Es placentero para esta carne que está en puerto. Muy placentero. Te lo dice un deleitoso de la carne, ¿no? Y no del bistec ranchero ni del burro percherón, sino de los placeres, deleites del mundo que me ofrecía. Y el enemigo me tenía atado, pero gloria a Dios, hoy puedo decir, Señor, tú me has hecho libre. Juan 6:63 dice, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida, y las palabras que yo les predico hoy son espíritu y son vida. En el nombre de Cristo Jesús. Este es el escuche temporal, hermanos. Así que no nos preocupemos los que no estamos muy agraciados. Vamos a recibir un cuerpo incorruptible, hermoso, bello, imperecedero, en el nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, el pecado nos defrauda porque hace grandes promesas que no cumple, que no puede cumplir. Es destructivo, el trencado, su naturaleza es destruir. ¿Qué destruye? Familias, matrimonios, hombres, mujeres, iglesias. En la reunión de los líderes que tuvimos el jueves para la gloria del Señor, yo los instruía y les decía, no permitan murmuración en la iglesia, no permitan división, chisme, mitote, no presten oídos. No lo hagan. Y algo que no les mencioné, pero se los menciono aquí a toda la iglesia, cuiden su mirada, varones, cuiden su vista, no ofendan a Dios ni a su esposa. Porque aquel que ve con lujuria
a la mujer ajena, ya fornicó en el corazón. Así, esa es la vara que el Señor nos ha dado. Igualmente ustedes, hermanas, igualmente, no vean al hermano, al varón, no den entrada al enemigo. Es natural que el hombre voltee y la mujer también, pero no maquilen, no, que no empiece ese engranaje que nos lleva a pecar. ¿Ok? Cuidemos ¿qué? Nuestra vista. ¿Quiénes? ¿Nomás nosotros? Todos. Cuidado. Si ya la mirada se está yendo para abajo de la cintura, hay que subirla. Y si está yendo para el pecho, hay que subirla. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y se los digo, hermanos, poniéndome yo primero, hermosos. Porque si no tuviera autoridad lo que les estoy diciendo. Hay que pedirle discernimiento al Santo Espíritu de Dios para hacer eso. En el nombre de Cristo Jesús. Y si tú estás batallando con eso, hermano, acércate. Créeme, si tú me lo dices a mí, aquí se va a quedar. Y yo voy a orar fervientemente por ti en ese momento, y no nomás en ese momento. Te voy a acompañar. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuál es la naturaleza del pecado? Destructivo. ¿Ok? El pecado trae muerte lenta, instantánea, fulminante o al tiempo. Amados hermanos, ¿por qué tenemos que ponerle tanta atención al pecado? Porque pecamos aquí, pero tiene consecuencias eternas. Nunca se olviden de eso. Nunca, mejor dicho, siempre recuerden eso. Vayamos a Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Voy a tomar una porción de este versículo 20. El alma que pecare, esa que. Palabra de Dios para todos. El que peque, morirá. El alma que pecare, morirá. Dice palabra de Dios para todos una vez más. El que peque, morirá. Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Aleluya. La Nueva Traducción Viviente dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Fíjense, hermosos, ¿eh? Yo duré 8 años, muchos saben mi testimonio, dándole vuelo a la carne. Pero la paga del pecado que me dejaba era muerte. Me estaba matando. Amados hermanos, y lo creo porque la Escritura lo dice, como me veía hace 8 años, me veo más joven ahora. Me estaba matando. Me estaba matando. ¿Por qué? Porque estaba pecando. Dice, no traigas al presente las cosas del pasado, pero cuando le vamos a dar la gloria a Dios, yo creo que sí es prudente. Yo sé lo que es sentir en una cruda, en una manilla, sentir la muerte, que se te va a parar la coraza. Mi hermano me respalda. Pero de ahí nos sacó el Señor. De ahí nos sacó el Señor. ¿Y cómo no hablar de su poder, de sus maravillas, si muy probablemente no hubiera llegado en ese momento, amado Alberto, amado Calibán, Salvador, Héctor, Carlos Robles, Horacio, Jorge, todos los que estamos aquí, si el Señor no hubiera irrumpido en nuestras vidas en ese momento, muy probablemente ahorita no estuviéramos aquí. ¿Mande? No hay ni siquiera uno bueno, no hay ni siquiera, dice la palabra del Señor, no hay ni siquiera uno bueno. Todos tenemos algo, ¿no? Pero ya me cola que nos dicen porque no somos hijos del diablo. Somos hijos del Dios viviente en el nombre de Cristo. Aleluya. Porque Él nos ha hecho libres. Amén, amén. Continuamos con el 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la dádiva de Dios en la cruz? Su sangre derramada que nos limpia de toda inmundicia y de todo pecado. Hoy, no mañana, hoy.
Amados hermanos, me encanta pensar en la sangre de Cristo cuando estoy orando y decir, tu sangre preciosa, tu sangre hermosa, tu sangre pura, santa, tu sangre sin mancha, sin pecado, tu sangre poderosa, Señor, me limpia y me lava de toda inmundicia y de toda maldad y de toda acusación del perro asqueroso de Satanás que estaba con nosotros. Así nomás quedó a precio de sangre, amados hermanos. Pecaron contra Dios y Dios les hizo túnicas, mató un cordero con el primer pecado del mundo porque tenía que cubrir ¿qué? El pecado, la falta del hombre. El perdón requiere muerte y derramamiento de sangre. Si no lo entendiéramos, hermanos, lo que Jesucristo hizo y alguien pasara, oye, ¿por qué están hablando de Rambo 3 o 4 o 5, no? Pero es una sangre preciosa. Es una sangre preciosa y me voy a adelantar porque lo escribí en el sermón más adelante, pero es una sangre preciosa, amados hermanos, que vale más que cualquier alma que haya existido, que exista o que existiera. Es una sangre preciosa que vale más que todos los seres que vivimos en el universo entero. ¿Saben por qué? Porque solamente esa sangre puede comprarnos a todos. La sangre de Cristo tiene poder, amados hermanos. Amén. La sangre de Cristo tiene el poder para redimirnos, para limpiarnos, para lavarnos de toda inmundicia. Sin derramamiento de sangre, amados hermanos, no hay remisión de pecados. Y no lo digo yo, escrito está, Hebreos 9:22, nueva traducción viviente. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Nuevo Testamento. ¿Me puedes decir, y dónde está eso en el Antiguo? Aquí está. Levítico 17:11. Me encanta cómo lo traduce la palabra de Dios para todos. Porque la vida del animal está en la sangre. Yo acepto que ustedes coloquen sangre en el altar como rescate por ustedes, porque la sangre representa la vida del animal. Antes, ibas y ponías un corderito, un macho cabrío, en propiciación por tus pecados. Era simbólico, era como, él era su vida por mi vida. Amados hermanos, este es uno de mis pasajes preferidos. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14, y el Señor lo escribió en mi corazón hace mucho tiempo. Dice la palabra del Señor, escrito está, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza rociada de las becerras a los inmundos, a los pecadores los purificaban, ¿cuánto más la sangre de Cristo que se entregó a sí misma a través de su Espíritu Santo en obediencia, esa sangre pura, perfecta, poderosa, limpiará nuestras conciencias de toda obra muerta para servir al Dios viviente? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Era temporal, amados hermanos, pero la sangre de Cristo alcanza y va a cubrir siempre los pecados del pasado, del presente y del futuro, de toda la existencia que le quede al humano. Vamos entendiendo, hermosos. Me gozo. ¿En dónde está la vida? ¿Qué es lo que vale más que todas las almas de la humanidad que han existido, existen y existirán? ¿Por qué? Porque nos limpia. Amén. Exactamente. Pero lo que hace honor al título de esta serie, a precio de sangre, porque puede comprar a todas las almas que siempre reconocen que Jesucristo es el Señor. Es tan caballero que si tú aceptas su pago en la cruz, ¿cuál fue la sexta palabra de Dios en la cruz? Tetelestai, que significa pagado está, consumado está. ¿Con qué lo pagó? Con su sangre preciosa. ¡Aleluya! Vamos juntos. Hay una sola cosa, amado hermano,
que puede llevarte al cielo, la muerte expiatoria y sustitutoria de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió por ti y por mí, para que no muriéramos nosotros, porque la paga del pecado es muerte, y nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que hoy es el día de tu redención, para no estar más separado de Dios. Hermosos, hoy es el día. Si no has clamado a la sangre de Cristo a través del arrepentimiento, hoy te invito a que lo hagas. Efesios capítulo 2, versículo 5, ¿qué dice? Efesios capítulo 2, versículo 5. Amén, amén. A pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Amados hermanos, attention please. Al que no lo conoció, mijita Alexia, pecado se volvió. Y fuimos hechos en él justicia de Dios. Al bendito de benditos y 3 veces santo que no conoció pecado, se hizo pecado por ti y por mí. Al que no lo conoció, pecado se volvió y fuimos justificados delante de Dios en él por su sangre preciosa. Segunda de Corintios 5:21, Nueva Biblia Viva. Dios tomó a Cristo que no tenía pecado y puso sobre de él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. Amén. Al que no lo conoció, pecado se volvió y fuimos hechos en él justicia de Dios. Las primeras muertes físicas, hermanos, debieron de haber sido de un hombre y de una mujer que era Adán y Eva, no de ese cordero que fue sacrificado. No dice que fue un cordero, ¿no? Pero si vemos que nos da luces a lo que Cristo hizo, podemos atrevernos a decir eso. Segunda de Corintios 5:21, en la Dios habla hoy, dice, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, ¿por causa de quién? Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Es tan importante este pasaje, hermanos, que lo tengo en 2 versiones más, la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. La traducción lenguaje actual dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si fuera un pecador, para declararnos inocentes mediante Cristo a ti y a mí. ¿Con qué pagamos eso? No hay nada con que pagar. Esforzándonos para vivir simplemente una vida en santidad y dándole toda la gloria a Él. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Palabra del Señor en esta hora. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjense, qué fe, hermoso, de menospreciar tu vida hasta la muerte. Por el testimonio de todos los mártires. Estaba investigando y, amados hermanos, duraban hasta una semana sin alimentar a los leones en el circo romano. Una semana. Y cuando los alimentaban después de esa semana, ¿de qué creen que los alimentaban? De cristianos, hermosos, que no negaban su fe. Porque el Imperio Romano quería que al César le dijeran Tirius, que es Señor. Pero no, ellos decían, el Señor es Jesús. El Señor es Jesús. Me encanta lo que dice mi tocayo,
Eusebio, un historiador, se refiere a la cantidad de los mártires que no está escrita en números como grandes multitudes. Fueron cientos, millones de personas que desde el circo romano y todas las persecuciones y aún en la autoridad siguen muriendo por su fe. Porque han entendido que el Cristo dio su vida por ellos y ahora no les importa dar la vida por ellos. La camiseta que más nos gusta, ¿cuál es, Héctor? Que dice: Cristo murió por mí, ahora yo vivo por él. Cristo murió por mí, ahora yo vivo por él. Yo me la ponía hasta mojada para ir al gimnasio, no se me secaba y me la ponía mojada y así me iba. Porque no me quería ir sin mi camiseta y lo que significaba para mí. Cristo murió por nosotros y derramó su sangre. Ahora nosotros vivamos una vida digna de su sacrificio de su vida. Es lo menos que podemos hacer. Amados hermanos, hay una frase, dice: la sangre de los mártires es la semilla de los futuros cristianos. Leer, amados hermanos, esos testimonios aumentan mi fe y me hacen ver en mi posición muchas veces mediocre en la que me encuentro cuando contristo al Espíritu Santo. Que puedo hacer más en un día para el reino y la gloria del Señor y no lo hago. Y veo estos hombres, o sea, lo que hacían, con qué pasión, o sea, Señor, ayúdanos a ir a más. Ayúdanos a ir a más. Amados hermanos, Satanás tiene un plan para tu vida. ¿Sí sabías, no? Satanás tiene un plan para nosotros. Déjame decirte cuáles son algunas de las cosas del plan de Satanás para nosotros, según él. Que dudemos y cuestionemos la fidelidad de Dios y su bondad y su palabra, que es poderosa. Que nos desalentemos y nos desenfoquemos de lo que el Señor nos ha mandado hacer. Que nos confundamos y que nos enfoquemos en las cosas malas en lugar de las cosas buenas, o que veamos las cosas malas como atractivas. ¿Saben qué está pasando en esta juventud, amado? La mayoría de nuestros jóvenes le están llamando a lo bueno malo, porque han sido confundidos. Y el profeta Isaías dice: ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hay de aquellos que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Hay de aquellos que te ofrecen lo dulce por amargo, por lo amargo por dulce. Engañan. A mí muchas veces mis hijos me han dicho: pero ellos lo hacen, pero tú no. Tú estás apartado para el Señor. Tú eres apartado para el Señor. Y hay una promesa para nuestros hijos, que ellos serán como la boca de Dios y ellos se convertirán a Dios y no ellos a Dios. Tenemos que recordarle eso a nuestros hijos. Alberto, ánimo, hermanos. El Señor está contigo. En el nombre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo, amados hermanos, purifica nuestra conciencia, como terminaba el pasaje de Hebreos 9:14. Y la sangre de Cristo nos limpia de toda inmundicia, de todo cochinero, para servir al Dios vivo. Cuando el diablo venga a recordarte tu pasado, recuerda que la sangre de Cristo te ha lavado y te ha limpiado. Aleluya. Cuando el diablo te diga: eras un fornicario, eras un ladrón, eras una prostituta, eras un drogadicto, eras un codicioso, avaricioso, eras un asesino, tus manos están llenas de sangre, pero de la sangre de Cristo, que me ha limpiado y me ha lavado de toda inmundicia y de toda maldad. Él ha vencido, amados hermanos. Él ha vencido y Él nos ha dado hermosos, nos ha compartido su victoria. Siempre recuerden eso. Él ha vencido y nos ha compartido su victoria. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, espada, peligro, hambre, desnudez. Ya no nos vamos a tapar con las hojas de higuera. Tenemos que nos cubra con su sangre preciosa y nos limpie.
Porque antes que todas esas cosas, amados hermanos, somos más que vencedores. Por aquel que nos amó, nos ama y nos ama. Y saben una cosa, amados hermanos, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni principados, ni potestades, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo largo, nada, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que fue consumado en la cruz a través del derramamiento de su sangre preciosa. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, cuando sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros y recordamos, damos testimonio, y ese testimonio nos fortalece en nuestra debilidad. De lo que sabemos y de lo que hemos visto, aleluya. Y si no, pregúntele al ciego que nació ciego. Pregúntele al que nació ciego de Juan 4, del Juan 9, 24, 25, nueva traducción viviente. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: es Dios quien te debería recibir la gloria de tu boca por lo que ha pasado contigo, porque sabemos que este hombre Jesús es un pecador. Me encanta lo que contestó. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sí sé es que antes era ciego y no veía, y ahora veo. Aleluya. Ahora puedo ver. Eso es lo que yo sé. Y también sabemos ahora que Jesús fue tentado en todo y no pecó. Él no lo sabía, pero nosotros sí lo sabemos ahora. Por eso su sangre es preciosa y poderosa para comprarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, no teman a los que nos pueden matar. No teman. Amén. Teman al que puede quitar, tomar la vida, porque Él nos dio y a mandar una condenación eterna. Cuando pensaba en los mártires, decía yo, ¿qué poder pudo tener Satanás si lo que quería era su vida y ellos habían entendido que no les importaba? ¿Qué poder puede tener alguien en nosotros que codicie o quiera algo de nosotros si a nosotros no nos importa? ¿Qué poder puede tener? Ninguno. No hay poder. Vida por vida, hermanos. Vida por vida. En la sangre está la vida. Y Él derramó su sangre, entregó su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:7 y 3:8. Dice, pero cuántas cosas para mí eran ganancias, ahora las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y las sigo estimando hoy, hermosos, como pérdida, como inmundicia. Lo que antes me importaba del mundo lo doy por basura, por el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando empezamos a pensar así, ciertas cosas, el Señor está rompiendo cadenas, ataduras, de las que el enemigo sabía de qué pata cojeábamos. O sea que tu Dios es el carro. Te voy a mandar unos chorros para que te lo traigan. O sea que tu Dios es el dinero. Te voy a mandar que te pudre unos 3 millones de pesos en la caja fuerte para que sepa quién es el que manda. Qué tremendo, ¿no? Pero cuando dejamos eso, la coca, la mota, el cristal, la cerveza, las mujeres, el casino, el enemigo ya no tiene parte ni fuerza en nosotros. ¿Cómo? Si el Señor nos hizo libres. Si empezamos a cojear y estamos siendo atraídos, entonces le estamos dando entrada al enemigo. Por eso la palabra del Señor es clara. Bienaventurado el que corre como gallina, huye de la tentación y soporta el pecado, porque recibirá la corona de vida que Dios ha jurado a los que creen. ¡Aleluya! Eso es mi hermano chicano le está hablando. No sé si chicano o cubano. Amados hermanos, en la cruz el Señor le dio la estocada final a Satanás. Amén. Cuando resucitó. Y se cumplió el Salmo 24 cuando venció la muerte. Versículo 7. Alzad vuestras
vuestras cabezas y alzad vuestras puertas eternas y entrad el Rey de Gloria. Y dijo el salmista, ¿quién es ese Rey de Gloria? El fuerte y valiente. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzad vuestras puertas eternas y entrad el Rey de toda la gloria. Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa sangre fue derramada hace 2000 años atrás. Cada gota derramada en el Calvario, amados hermanos, nos estaba limpiando para el aquí y para el ahora. Y si nosotros continuamos en Cristo, mi amado Héctor, seguirá limpiando a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos, generaciones rectas y benditas, sabias y entendidas, limpias y puras, porque serán limpiadas y compradas por la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí voy a cerrar con esto. Hermosos, hay en la actualidad 380 millones de cristianos en el mundo que están siendo perseguidos hoy. No 380,000, 300 millones, 380 millones de cristianos. Hay países muy duros como Irán, Indonesia, Siria, que matan por solo mencionar el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué los cristianos damos la vida? Es por nuestra mente y porque sabemos que Él la dio por nosotros. Porque Cristo nos cambió, nos transformó, nos salvó, nos dio una promesa de vida eterna que trasciende lo natural, que trasciende lo temporal. ¿Y por qué en Él? Porque Él es el único que derramó su sangre. Muchos se confunden con nosotros. Nosotros no tenemos nada en contra de la Virgen María. Nada. De la mamá de Dios. De Jesús, perdón. Que es el Hijo de Dios. Pero ella no derramó su sangre. Nosotros no tenemos nada contra el apóstol Pedro ni Pablo. Pero ellos no derramaron su sangre. Y aunque lo hubieran derramado, de nada hubiera servido porque eran pecadores como ustedes y como yo. El único que fue tentado en todo y no pecó fue Cristo Jesús. Amén. Por eso su sacrificio basta. En el tabernáculo iban cada año y presentaban a los animales y te daban una charola y le pegabas otra vez. Y al otro año ibas y presentabas otro animal en sacrificio y eras limpiado. Pero Cristo, con un solo sacrificio basta, porque su sangre es perfecta. Por eso ya no sacrificamos animales nosotros, oración. Porque el sacrificio del Cordero de Dios basta. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? Ese mero, es el mero, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único. Fíjense cómo lo pudo discernir. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Quiero contarles una historia, amados hermanos, verídica. Ya no puedo decir porque me regañan, pues digo verídica. Y ya saben quién, ¿no? Amados hermanos, en el 2015, ISIS, el Estado Islámico, un movimiento terrorista, asesinó a 21 migrantes cristianos en una playa de Libia. A principios del siglo XXI, ISIS comenzó un reino de terror y comenzó a limpiar el norte de África de cristianos. Y uno de sus objetivos favoritos fueron los cristianos coptos egipcios. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué creen que muchas veces abusan de nosotros? ¿Por qué creen? ¿Por qué se imaginan que muchas veces abusan de nosotros intencionalmente por ser cristianos que nos tienen bien localizados? Porque podemos, pero no debemos reaccionar violentamente con venganza. Responder con un sabanazo, con un cruzado, con un knocker, con una patada voladora o de karate. No podemos. Sí podemos, pero no debemos.
Y muchas veces eso lo aprovecha el mundo para abusar de nosotros. Pero sabemos quién pelea nuestras batallas. Sabemos quién es el que está con nosotros. A mí me tocó ir con mi hijo Fernando en una llamada y se me puso uno al tiro ahí y empecé a sentir calientito. Y le dije, hermoso, el que se mete conmigo, se mete conmigo. Se mete con el Señor. Volví a la llamada y me puse a orar por él. Mi hijo es testigo. Me movió el Señor a misericordia, porque no es que le decimos mal a las personas que nos hacen mal, pero el Señor, suya es la venganza, no nuestra. Esperemos en Él. Amados hermanos, en diciembre del 2014, ISIS capturó a 7 coptos cristianos que iban saliendo de su trabajo, los secuestró. Y una semana después fueron los terroristas a sacarlos de donde vivía a otros 13 más. Ya iban 20 años. Y uno más, se cree que fue una confusión, pero también fue capturado para completar los 21. Estos 21 hombres fueron esclavizados literalmente en un túnel, en algo subterráneo. Amados hermanos, se dice que no hubo una noche que no alabaron al Señor, que no cantaron al Señor. Los terroristas quisieron extorsionarlos y pagarles para que negaran su fe. Los trataron bien las primeras semanas. Las primeras semanas fueron tratados bien, les dieron comida, les dieron agua, los vistieron. Cuando vieron que no podían hacer que negaran su fe, los empezaron a torturar. Les hacían cargar sacos de arena mojada. Y cuando uno caía, lo golpeaban. Pero nunca negaron el nombre de nuestro Señor. ¿Saben qué les decía? Niega el nombre del Señor, escupe la Biblia. Y ni uno lo hizo. Amados hermanos, pusieron a los 21 en una playa de Libia, uno tras otro, y no los degollaron todos al mismo tiempo. Fueron degollando uno tras uno, para ver si el que seguía negaba a Jesús para salvar su vida. Dijo uno, Jesús dijo que seríamos odiados por causa de su nombre, pero el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. Nadie vendrá a salvarte, Nazareno. Niega a tu Señor y vive. Y no lo negó. Y fue brutalmente torturado. Amados hermanos, se ven en los videos cuando ellos están pronunciando algo en sus labios en una voz baja o quizá no audible, pero me encanta, amados hermanos, lo que ellos pronunciaban. Irí Elison, Señor, ten piedad. Irí Elison, Señor, ten piedad. Una y otra vez, en el nombre de Cristo Jesús. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Hace unos meses se cumplieron 10 años del testimonio de estos hombres cristianos valientes y de esta historia de amor. 10 años. 10 años. En pleno siglo XXI, hermoso, donde tenemos derechos humanos, donde se dignifica a las personas. No cooperaron, y qué manera de darles cuello y qué honor de estos hombres. Yo me preguntaba, Señor, ¿te negaría Dios? Tú probablemente lo harías. Si lo hicieras, me perdonaras. Yo creo que sí me perdonaras. Pero qué glorioso sería no negarlo, ¿no? Sabiendo que su sangre preciosa ya nos había comprado de la luz y le pertenece.
¿Qué puede restaurarnos otra vez a nosotros? ¿Qué puede lavar nuestros pecados a nosotros? Solo de Jesús la sangre. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre preciosa. Él nos compró, amados hermanos, con su sangre preciosa. Somos propiedad personal de Dios. Y esto nos hace vivir para Él. La vida está en la sangre. Por eso Cristo derramó su sangre, entregando de esa manera su vida por tu vida. Su vida por mi vida.